Buenas tardes a todos, a todas los inscriptos que nos acompañan esta tarde, que acompañan al Instituto de Capacitación Judicial de Reflejar, que es el Instituto de Capacitación Judicial, como bien decía Rosario, de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales. Yo, además de agradecerles a ustedes por hacer un alto en sus tareas y dedicarnos este espacio para la reflexión, que es fundamentalmente lo que queremos motivar, interactuar, reflexionar, despertar inquietudes. Quiero también agradecer a quien hoy va a ser el expositor, el doctor Juan Manuel Delgado. Muchísimas gracias, doctor. El doctor, para quienes no lo conocen, se desempeña actualmente como fiscal general del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, pero tiene una vasta e importante trayectoria, tanto en lo profesional como en su carrera docente, y hace poco tiempo, digamos, en realidad en el Poder Judicial, pero una importante y vasta trayectoria docente, universitaria y también profesional. Yo simplemente, si el doctor Delgado me lo permite, porque el currículum es muy, pero muy extenso, a mí me gustaría destacar que entre sus especializaciones de posgrado, porque bueno, obviamente es abogado, es también escribano, tiene un máster en asesoramiento jurídico de empresas, que creo que de ahí en adelante ha sido su dedicación a esta materia, que es una materia no para todos, muy accesible, ni asible, digamos, es una materia muy novedosa, muy nueva. La verdad que para mí también es nueva y novedosa. Si bien yo me desempeño en el Poder Judicial, en el fuero penal, confieso que para quienes estamos en el fuero penal también es una materia muy nueva y novedosa. También quiero aprovechar este pequeño espacio para no robarle espacio al doctor Delgado, para agradecerle al Centro de Perfeccionamiento Núñez, en la persona del doctor Armando Andruet, que acá hoy nos acompaña como su director, pero no quiero olvidar que esta actividad y muchas otras, porque también hemos hecho una actividad de esta similar hace 2 años atrás, fue un poco producto de habernos despertado esta inquietud y habernos propuesto esta materia y estos expositores. La doctora Ida Manita, que ya no se desempeña en el Centro de Perfeccionamiento Núñez, pero que fue una gran compañera en Reflejar. También veo que aquí me acompañan esta tarde integrantes de la comisión directiva de Reflejar. Aquí me acompaña el doctor Busamia, que integra conmigo la comisión directiva. No quisiera olvidarme de nadie, pero a veces esto de el Zoom nos implica que podamos ver a algunos y no a todos, y a veces se nos pueden escapar, pero yo estoy acá por la junta directiva de Reflejar, entonces en realidad como presidenta, si bien ejerzo esta representación, esto es producto de toda una comisión directiva que trabaja día a día para que este y otros muchos productos sean posibles. Así que gracias a esa comisión directiva. Y gracias también a JUFEJUS, porque la Junta Federal de Cortes es la que confió en nosotros en el Instituto Reflejar para convertirnos en su brazo de capacitación. Así que sin mucho más, porque el doctor Andruet se va a referir más concretamente a la materia que hoy vamos a tratar y a los contenidos, los dejo que disfrutemos esta tarde y que tengamos una hermosa tarde de aprendizaje, reflexión y de intercambio. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, doctora Misaguac. Ahora le damos la palabra al doctor Armando Andruet, director de investigaciones del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez. Doctor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Rosario. Primero, un saludo y un agradecimiento a la doctora Misaguac y en su persona a toda la comisión que corresponde a Reflejar y, por supuesto, también a la comisión de JUFEJUS. Solamente dos palabras, porque nuestro invitado
tiene mucho para decirnos y nosotros mucho para aprender. Solamente quiero primero hacer este saludo tan especial desde aquí de Córdoba, desde el Centro Ricardo Núñez, que tenemos una tradición de trabajo conjunto y colectivo tanto con CUFEJUS como por Reflejar, y nos honra mucho poder acompañar en esta segunda jornada del año con un invitado no solamente de lujo por sus capacidades y su formación en el tema, sino por también una representación institucional muy importante en la provincia de Córdoba, como es ser justamente el fiscal general de la provincia. Agradecemos de nuevo también nosotros al doctor Juan Manuel Delgado la aceptación a esta participación. Y permítanme solamente, porque naturalmente no tengo una formación acabada como la de expositor en estos temas, pero sí traer un pequeño momento de reflexión y que quizás a lo largo de la exposición del doctor Delgado podamos acaso comprender algunos de los temas que yo voy a mencionar solamente. Hace aproximadamente 65 años atrás hubo un libro que en definitiva interesó muy mucho a todos los ámbitos de la filosofía y de la sociología. Era una obra vinculada con el dinero, justamente, y era fruto de uno de los grandes sociólogos y filósofos del siglo, que es George Simmel, y la obra se llamaba Filosofía del Dinero. Esa obra, que no era una obra de economía, era una obra de filosofía, como acabo de decir, esa obra integraba parte y formalizaba cualquier discusión de cierto nivel que a propósito de esa materia se pudiera presentar. Hoy, 65 años después, la irrupción del dinero criptográfico ha terminado naturalmente por colocar ese grueso volumen en el anaquel de la historia y quizá también de lo obsoleto. Sin embargo, el mundo ha cambiado, claro que sí. La civilización sabemos que es cultura, y la cultura es lo que transforma a las sociedades y a las personas. La cultura es un signo evidente de las transformaciones. Decía Ortega y Gasset que el ser del hombre es un ser técnico. El ser del hombre es ser un técnico. Y las criptomonedas, naturalmente, parecería acaso que es la conjunción de ese progreso técnico formalizado por la cibernética y lo digital, y que la realización a la vez de la técnica es lo que permite y requiere necesariamente del dinero. Parecería entonces que criptomonedas, dinero, cibernética, transformación, parecerían estar todos altamente vinculados. Y si acaso, quedaría por preguntar, y si acaso las criptomonedas son dinero, deberíamos entonces pensar en desempolvar la vieja obra de Simmel, ahora recostada sobre el anaquel de las cosas viejas, porque alguna actualidad vuelve a retomar. No sé realmente si las criptomonedas son dinero y si vale la pena volver a Simmel, pero seguramente el doctor Delgado nos va a aclarar respecto a eso. Muchísimas gracias a todos, a todo el auditorio. De nuevo, doctor Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco la palabra del doctor Andruet, a quien conozco hace muchos años, le tengo un gran respeto. Agradezco a Reflejar, a CUFEJUS, también al Centro Núñez, que nos permiten hablar sobre estos temas, dar batalla doctrinaria sobre estos temas e instalar muchas cuestiones relacionadas a lo que son las criptomonedas. Esta presentación no tiene por objeto dar respuesta a los aspectos técnicos, sino jurídicos del tema. Es decir, de lo que se trata acá es de tratar
los aspectos jurídicos, no los tecnológicos. Determinar qué es una criptomoneda, cuál es su naturaleza jurídica, cuáles son sus características, por qué es un sistema disruptivo, por qué responde a un cambio no tanto generacional como ideológico. Yuval Noah Harari, en su obra 21 lecciones para el siglo XXI, decía que los grandes cambios generados a partir de la revolución industrial dieron orígenes a cambios ideológicos. Y estas nuevas ideologías trasuntan en todos los ámbitos de la vida del hombre, incluyendo la parte de la economía. Nadie puede dudar que estamos en la era de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de los macrodatos, del blockchain, de la bioingeniería, de la relación de lo que es el teletrabajo, la firma digital y un fenómeno que se viene produciendo que es la desmaterialización de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, pero por sobre todo la desmaterialización de los bienes. Hoy los bienes físicos, que antes servían como moneda de cambio, son representados digitalmente por este tipo de institutos nuevos. Las redes sociales también han contribuido demasiado en traer este nuevo comportamiento social en cuanto a la comunicación. Por eso decimos que este fenómeno nuevo de un sistema monetario distinto puede responder a diferentes realidades. El fracaso de sistemas tradicionales y también la evolución propia de la historia del hombre. Si uno repasa el derecho comercial desde su nacimiento hasta la época, la evolución es permanente y constante a lo largo de toda la historia. Por eso los invito a que comencemos la exposición escuchando un poco qué opinan economistas y grandes inversores acerca de este fenómeno de las criptomonedas. Vamos a hablar de criptomoneda, que es un género, y el Bitcoin una especie. Muchas veces me voy a referir de manera indistinta a la criptomoneda o al Bitcoin, pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de criptomonedas. El director del Banco de Inglaterra, entre el periodo del año 2013 al 2020, Mark Carney, afirmó que el Bitcoin ha fracasado como moneda. Dice, el dinero digital no cumple ninguno de los atributos que definen una moneda. No es una reserva de valor, es altamente volátil y no hay una emisión centralizada del mismo. Claramente está orientado a la pelea en contra de la criptomoneda porque se enrola dentro de lo que es un sistema formal, tradicional, de emisión del dinero a través de los bancos. Warren Buffett, gran inversor en el mercado inmobiliario, dice que las criptomonedas no tienen valor real, no se reproducen, no se puede enviar a través de un cheque y solo te quedas esperando a que alguien la compre cuando aumente su precio. Es decir, Warren Buffett tampoco es un defensor de lo que son las criptomonedas. Después tenemos a Kim Docton, director ejecutivo de Megan Plot. Dice, el Bitcoin es un acontecimiento muy emocionante. Podría conducir a una moneda mundial. La próxima década será la década del Bitcoin. Es decir, acá comenzamos a ver opiniones muy disímiles en cuanto a lo que es la opinión de este mercado. John McAfee, programador informático estadounidense, no puede detener el Bitcoin. Estará en todos los sitios y el mundo deberá reajustarse. En definitiva, Nick Bhatia, que escribió en 2021 una obra sobre este fenómeno, dijo: las criptomonedas son una ilusión compartida. Las criptomonedas son el oro del siglo XXI. Es decir, Nick Bhatia trae la teoría del dinero por capas, donde dice que la primera capa del dinero digital es la criptomoneda. Como verán, no hay una opinión única sobre este fenómeno de las criptomonedas, sino que hay diferentes opiniones en torno a su validez o a su implicancia mundial. Eric Schmidt, ex directivo ejecutivo de Google, dice: el Bitcoin es un logro criptográfico notable
y la capacidad de crear algo que no es duplicable en el mundo digital tiene un valor enorme. Es decir, hace hincapié en que el Bitcoin es único, irrepetible e irreproducible conforme cómo se crea y conforme su naturaleza. ¿Qué es el Bitcoin? Cuando hablamos de Bitcoin, ¿es una criptomoneda? Sí, es una criptomoneda. ¿Cómo surge el Bitcoin? El Bitcoin surge a partir de un protocolo que escribió Satoshi Nakamoto. No se sabe si Satoshi Nakamoto es una persona o una sociedad o un grupo de personas. Escribe un protocolo en el año 2008 y en el año 2009 se comienzan a minar los primeros Bitcoin. Fue la primera criptomoneda que surge conforme la tradición económica, fue el Bitcoin bajo este protocolo de Satoshi Nakamoto, utilizando como tecnología de base lo que denominamos el blockchain o cadena de bloques. Es una tecnología que permite una trazabilidad inviolable acerca de toda la creación y minería de esta moneda. El Bitcoin fue creado como un mecanismo de transacciones donde el Estado no cumple un rol. ¿Por qué? Porque el Estado no interviene en la creación del Bitcoin. El presidente del Banco Central, Miguel Pese, ha sido un crítico acérrimo del Bitcoin al manifestar que el Bitcoin no es un activo financiero porque en él no subyace un activo y no puede generar una renta. Por eso el presidente del Banco Central, Miguel Pese, en su momento estableció que no era un activo financiero. Por el contrario, el presidente Aníbal Fernández dijo: no hay que negarse a las criptomonedas porque pueden contener la inflación. Fernández dijo que es posible que en el futuro haya una moneda digital en la Argentina. Al igual que sucede en El Salvador, que El Salvador dictó una ley donde establece el Bitcoin como una moneda de curso legal. Sin embargo, en nuestro país ha ido variando la opinión porque en abril de este año, en abril del 2023, la Comisión Nacional de Valores autorizó el reglamento de contratos a futuro sobre el índice Bitcoin MACBA-RODEX. Es decir, ya se autorizó a que el Bitcoin sea un punto de referencia para los contratos a futuro. Esto es muy importante porque fija una posición del Estado frente al Bitcoin. Pero para hablar de Bitcoin, para poder llegar a hablar de Bitcoin, tenemos que hablar antes de lo que es el dinero. ¿Y qué es el dinero? El dinero proviene del latín denarius, cuyo significado es moneda corriente. El dinero es cualquier medio de cambio generalmente aceptado a cambio de bienes y servicios. El dinero tiene 4 funciones básicas. La primera, ser un medio de cambio, ser un medio de valor, ejercer como unidad de cuenta y medida y actuar como un patrón de pago diferido. Tradicionalmente, eso se entiende por dinero, que no es lo mismo que la moneda. El dinero es un concepto, la moneda es una materialización de ese concepto. La moneda es la representación de un valor. Cuando hablamos de moneda metálica, decimos que tiene moneda metálica oro y plata, tiene un valor intrínseco, tiene un valor en sí mismo. Cuando hablamos del papel moneda, no tiene un valor intrínseco, sino que tiene un valor representativo. Por eso al papel moneda se le llama dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque en sí mismo un billete de $100 no vale nada en cuanto al billete, sino en cuanto al valor que representa. También está el dinero digital, también se enrolan dentro de este ámbito las criptomonedas y otras cuasimonedas como pueden ser considerados los títulos o los bonos. Históricamente la moneda pesada surge en Egipto, unos 2000 años antes de Cristo, bajo la forma de lingotes, donde estos lingotes se pesaban al momento de cada transacción. ¿Por qué? Porque no había una generación medida ni controlada de los lingotes. Los lingotes pesaban más o menos lo que podía pesar 1 tonelada o media tonelada de
granos. Era una equivalencia el lingote al cereal. La moneda cuenta se crea unos 800 años antes de nuestra era. ¿Cómo se crea la moneda cuenta? Cuando se empiezan a separar los lingotes. Los lingotes se comienzan a fraccionar. ¿Para qué? Para hacer pagos de mercaderías o de cosas más pequeñas. Y por último, surge la moneda acuñada, es decir, una moneda que se desprendía de una moneda cuenta, que tenía un valor de referencia en sí mismo y que contenía un valor intrínseco, porque eran monedas de plata y monedas de oro. Entonces, el sistema se bastaba a sí mismo, porque lo que valía una moneda de oro lo valía siempre en relación a otra especie. No era un valor representativo, sino que tenía la moneda de plata y oro un valor propio, un valor intrínseco. Cuando surge la moneda, permite separar el acto de la producción del acto de la venta. Es decir, una cosa era producir la moneda y otra cosa era comercializar con esa moneda. Y a partir de la existencia de varias monedas, surge lo que se llama un sistema monetario. Por eso cuando hablamos de Bitcoin o cuando hablamos de criptomonedas, el error conceptual ¿cuál es? Decir que es una moneda. Y en definitiva, las criptomonedas no son monedas, son parte de un nuevo sistema monetario. ¿Por qué digo que son parte de un nuevo sistema monetario? Ya vamos a ver más adelante cuando veamos cómo este nuevo sistema se separa del bimetalismo, se separa de los sistemas tradicionales que tiene el mundo y se crea un nuevo sistema monetario. Por eso algunos autores dicen que las criptomonedas son el sistema nervioso central de un sistema monetario digital. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esto de hablar de un sistema monetario central digital hace a un nuevo sistema monetario. Por eso el mundo, los bancos centrales del mundo, están muy preocupados porque no ven en la criptomoneda un activo digital únicamente, sino que ven un nuevo sistema monetario que puede reemplazar los sistemas monetarios tradicionales. El papel moneda, cuando hubo el paso de la moneda al papel moneda, ocurrió un evento muy parecido al que tenemos actualmente. Nadie quería recibir papel moneda porque era un papel que en sí mismo no tenía un valor intrínseco. Quien recibía papel moneda debía confiar que contra ese papel iba a ser convertible en oro o en plata, conforme lo que ese papel moneda representaba. De modo tal que esa inquietud que existe hoy con la criptomoneda ya existió en la antigüedad con la existencia y el advenimiento del papel moneda. Al papel moneda se le llama dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque cuando un Estado emite papel moneda, lo emite en base a reservas, lo emite en base a riqueza. Esa riqueza, esa reserva, sostiene la emisión de la base monetaria. Esos son los sistemas monetarios tradicionales. Por eso que el primer sistema monetario que se conoce era convertible en oro y en plata, era un sistema bimonetario y luego un sistema monetario que pasa a ser inconvertible como tenemos nosotros en nuestros países y muchos otros países. ¿Cuál es el sentido del dinero? ¿Cuál es el valor del dinero? El valor del dinero depende de dos factores. Primero, su aceptación general y de la orden del Estado para que sea aceptado. Y segundo, el papel moneda inconvertible, que es declarado por un Estado mediante una orden gubernamental, sirve como moneda de curso legal para saldar cualquier tipo de obligación. De modo tal que el dinero tiene, por un lado,
una participación y un orden del Estado, y por otro lado, una aceptación social. En síntesis, la aceptación de la moneda responde a un principio de legitimidad por parte del Estado y por otro de confianza por parte de los particulares. ¿Por qué nosotros hoy tenemos un país que no piensa en su propia moneda? Porque no hay confianza. Hay legitimidad porque la emite un Estado, pero no hay confianza. Entonces es una moneda débil. ¿Por qué pensamos que el dólar tiene mejor respaldo que el peso argentino? Si uno piensa que la totalidad de la masa circulante de dólares en el mundo está respaldada con cantidad suficiente de bienes en la Reserva Federal, también cometemos un error, porque en realidad el dólar está respaldado en el mundo por la confianza que despierta el Estado y no por la cantidad de reservas que tiene el banco en la Reserva Federal. Eso es claro en el mundo, y si mañana usted quiere rescatar todos los dólares y cambiarlos por bienes que tendría que tener la Reserva Federal, no lo podría hacer. Por eso que el sistema funciona y ha funcionado históricamente en base a la confianza, en base a la confianza colectiva de la gente que acepta un dinero porque sabe que ese dinero tiene poca volatilidad y es firme a futuro. Bien. Mucho se ha preguntado sobre si las criptomonedas son monedas, en sentido tradicional. Joseph Joy Lubin, cofundador de Ethereum, manifestó que en relación a las criptomonedas el verdadero tema es la confianza. La Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales son los avatares de la confianza a los que el mundo se ha acostumbrado durante los últimos siglos. Es decir, acá se plantean dos grandes diseños. El diseño tradicional de emisión monetaria por parte del Estado y un sistema disruptivo, descentralizado, de emisión de criptomonedas por los particulares, sin ningún control estatal. Por eso los defensores como Lubin de las criptomonedas están a favor, como digo yo, de un nuevo sistema monetario, no de un nuevo activo financiero, no de una nueva modalidad de criptomoneda. Lo que plantean es algo mucho más profundo, es un cambio de sistema monetario, un cambio de sistema. ¿Por qué las monedas o las criptomonedas se embarcan dentro de este nuevo sistema monetario y es disruptivo? Tiene 6 características que no tienen nada que ver con la moneda tradicional. Primero, las criptomonedas están desmaterializadas, el dinero tradicional no. Segundo, el dinero tradicional tiene un activo subyacente, es decir, tiene una reserva que respalda su emisión. La criptomoneda carece de activo subyacente, no tiene contraparte. El dinero tradicional se emite de manera centralizada por parte del Estado. La criptomoneda se emite de manera descentralizada. El dinero tradicional y la criptomoneda tienen algo en común. Los dos tienen la función económica de moneda, pero no jurídica. Es decir, el dinero tradicional sirve para cancelar obligaciones, es de curso legal y forzoso, la criptomoneda no, pero económicamente tiene la misma función. Las criptomonedas son parte de un sistema nuevo y permiten, algo que no permite el dinero tradicional, lo que son las transacciones peer-to-peer, es decir, permiten transacciones de manera directa entre redes, entre partes. Entonces, estas características que acabo de mencionar son un rasgo distintivo de que no estamos, insisto, frente a un fenómeno monetario, sino que estamos frente a un diseño de un nuevo sistema monetario. Quiero hacer mucho hincapié en eso, porque cuando uno observa la resistencia de muchos países, es por esto que les digo, porque se pone en riesgo los sistemas tradicionales de los bancos centrales del mundo. Por eso se explica o la prohibición
o la regulación. Hay un sinnúmero de conceptos o definiciones de criptomoneda. Algunos dicen que son monedas virtuales, otros dicen que son monedas no fiduciarias, otros dicen que es un medio de intercambio sin curso legal. Bhatia dice es oro digital, es moneda de la primera capa. Algunos autores dicen que la criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, controlando la creación de unidades adicionales. Es decir, uno con la criptomoneda puede hacer lo que el Estado no hace. Porque cuando uno genera una criptomoneda, al utilizar la tecnología del blockchain, sabe exactamente cuánto dinero circulante en Bitcoin tiene y tiene trazabilidad inviolable, lo que no ocurre con el resto de los sistemas del mundo. Con lo cual no hay una definición o un concepto de criptomoneda que sea generalmente aceptado. Como verán, hay una serie de conceptualizaciones que cada una de ellas tiene sus características. La criptomoneda lo que hace es separar al individuo del Estado en su relación con el dinero. El que promueve la criptomoneda, en definitiva, compite con el Estado. Entra en competencia con el Estado en cuanto a la capacidad de generar dinero. ¿Por qué? Porque conforme a las constituciones de los sistemas tradicionales, es el Estado el que acuña moneda. Es el Estado el que le da el curso legal y forzoso a la moneda. En el mercado de criptomoneda son los particulares los que intentan generar riqueza a través de un sistema. Y esa riqueza, como ustedes ven hoy, el Bitcoin está en $30.000 aproximadamente. De modo tal que un activo digital, un archivo que fue minado en base a un sistema que no tiene ningún activo subyacente, vale $30.000. ¿Por qué? Porque la gente lo acepta, porque la gente lo adoptó, porque la gente compra y vende, porque la gente lo puede utilizar en el mercado, porque la gente entiende que la función económica del Bitcoin es equivalente a la función económica de la moneda. Como dije, la primera moneda que apareció fue el Bitcoin en el año 2009 y desde el 2009 en adelante aparecieron otras monedas como es el Dogecoin, el Litecoin, el Ethereum, el Bitcoin Cash, el Dogecoin, etc. Es decir, luego aparecieron una serie de criptomonedas que en definitiva siguieron la suerte de los sistemas tradicionales que ampara este nuevo sistema monetario. Una división quiero hacer. No es lo mismo la criptomoneda que un token o los tokens. Los tokens tienen activo subyacente y no es otra cosa que la digitalización de un activo preexistente. La criptomoneda, al decir de Bhatia, es dinero de primera capa, porque atrás de la criptomoneda no hay nada, no hay una historia anterior a partir del nacimiento de la criptomoneda. Por eso se dice que la criptomoneda se crea a partir de la minería, para hacer un paralelismo con la minería del oro y la plata. El oro y la plata también son considerados dinero de primera capa, al igual que el Bitcoin, conforme lo que quiso hacer Satoshi Nakamoto cuando escribe su protocolo por octubre del 2008. Sebastián Heredia Kerro, un abogado muy destacado en estos temas, dice que la criptomoneda es toda aquella moneda creada mediante un sistema criptográfico que utiliza su propia cadena de bloques a través de la tecnología del blockchain y que sirve como medio de pago incluso en el mundo físico. No tiene un emisor concreto y su seguridad está basada en la tecnología. Fíjense qué importante que es la definición que da Sebastián Heredia Kerro
porque en definitiva lo que muestra Sebastián es las características propias de la criptomoneda en un mercado. ¿Y por qué decimos que es una tecnología segura? Porque usa como base la tecnología del blockchain, que se llama cadena de bloques. Cada persona que quiere interactuar en la red para generar Bitcoin puede hacerlo con la tecnología adecuada, pero cuando resuelva un problema matemático antes que otro, va a generar determinada cantidad de Bitcoin. Esos Bitcoin van a ir a un lugar o a una billetera virtual y va a tener la posibilidad de disponerlos. Y solamente va a poder disponerlos aquel titular de primera capa que haya minado. Y se va a poder hacer una trazabilidad perfecta de quiénes son los que han intervenido en la cadena. Y por eso se dice que es mucho más segura la tecnología de la minería que la tecnología que puede tener un banco central cuando emite dinero. Esta tecnología del blockchain es pública y puede ser consultada en cualquier momento por cualquier usuario de la red. ¿Para qué? Para validar que lo que compra es un Bitcoin producto de una actividad lícita como es la minería dentro de ese sistema. Ahora bien, ¿cómo se pueden obtener las criptomonedas? De dos formas en términos generales. Por emisión directa del creador, es decir, un creador de una criptomoneda, como puede ser la criptomoneda Ripple de los bancos, directamente no lo abre a la red, sino que crea su propio sistema. Y de ahí comienza a operar con ese sistema. O por la minería descentralizada, como es el Bitcoin, que es este proceso donde cualquiera puede intervenir en la red, registrándose cadena de bloques bajo la tecnología de blockchain. Entonces, por un lado tenemos una emisión centralizada por una determinada persona y por otro descentralizada como es el Bitcoin. Tenemos diferentes clases de criptomonedas. Tenemos criptomonedas deflacionarias. ¿Cuáles son? Las que tienen un número limitado y predeterminado. Por ejemplo, el Bitcoin, el protocolo de Bitcoin, solamente permite emitir 21 millones de Bitcoin. Y el sistema establece que se va a poder emitir esos 21 millones de Bitcoin hasta el año 2140. De modo tal que son números clausus, son números que van a quedar en el límite de los 21 millones. Por eso Satoshi Nakamoto decía que es un bien escaso, que sirve en el mercado y que al ser un bien escaso, que es además irreproducible, adquiere su valor, porque es como la tierra. La tierra es un bien escaso. Fíjense lo que decía Warren Buffett. Warren Buffett, sus mayores inversiones son sobre la tierra. El concepto de Warren Buffett es el mismo. La tecnología es distinta. Warren Buffett invierte en la tierra, el resto invierte en las criptomonedas porque cuando son escasas, su valor tiende a ascender en el tiempo. También tenemos monedas de crecimiento. Son aquellas monedas que crecen a ritmo constante como es el Ethereum. Reitero, Satoshi Nakamoto tuvo la idea de crear oro virtual. Por eso se explica el concepto de generación de riqueza en el mercado de la cripto. Satoshi Nakamoto quería crear riqueza, pero quería crear riqueza digital y quería crear riqueza por fuera del control del Estado. No le interesaba pagar comisiones, no le interesaba hacer una transferencia a través de una plataforma de banco, no le interesaba que los bancos controlaran el ingreso o el ingreso de esta criptomoneda. Por eso creó un sistema paralelo al sistema bancario, sistema que en definitiva fue mutando hacia lo que yo digo que es un sistema monetario, porque vamos a ver que esto funciona como un sistema monetario
cuando surgen determinada cantidad de criptoactivos. Bien. Hemos visto un poco el concepto, hemos visto el origen, hemos hablado de cómo se crean las criptomonedas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la naturaleza jurídica de las criptomonedas. Cuando hablamos de naturaleza jurídica, hablamos del origen. ¿Qué es conceptualmente una criptomoneda? Hablar de la naturaleza jurídica es hablar de las consecuencias jurídicas, aspectos legales, fiscales, aspectos tecnológicos, sin que tengamos una regulación de criptomoneda en el mundo que sea completa. Sí tenemos prohibiciones, reglamentaciones, pero no hay una legislación completa de lo que es la criptomoneda. Por su parte, la jurisprudencia norteamericana mayoritariamente ha entablado algún tipo de regulación, pero está más diseñada con el tráfico de divisas, con el blanqueo de capitales, con el dinero producto de la droga y de los fraudes, pero no ha dado una conceptualización acerca de su naturaleza jurídica. Primero, decimos que tiene un género propio. ¿Por qué? Porque las categorías jurídicas que hay en el derecho argentino son insuficientes para contener la naturaleza jurídica de la criptomoneda. Fíjense, se emiten de manera descentralizada, no es moneda de curso legal, requiere la necesidad de una jurisdicción descentralizada. Fíjense que la criptomoneda no tiene una jurisdicción. ¿Por qué? Porque se emite en la red. Entonces, ¿cuál sería el lugar de creación? ¿Cuál sería la legislación aplicable si hacemos mediante la web una transacción? Es decir, ni siquiera las normas del derecho internacional privado son suficientes para contener este fenómeno. Por eso yo lo que creo es que se necesita rápidamente una legislación que contemple una legislación global y una jurisdicción global, como lo ha logrado la Comunidad Económica Europea en muchos temas comerciales, como ha sido en su momento la Ley de Compraventa Internacional y como son muchas cuestiones donde diferentes estados se ponen de acuerdo para una legislación y una jurisdicción común. Dentro de lo que es la naturaleza jurídica, que es más comprensiva, decimos que los criptoactivos pueden definirse como una representación digital de valor o los derechos que se transfieren y almacenan electrónicamente mediante la tecnología de registro distribuido. Los criptoactivos son dinero digital, pero no son dinero en términos jurídicos. Esto es lo que tenemos que entender. Hay un concepto económico de moneda que aplica a las criptomonedas, pero no aplica el concepto jurídico. Es decir, la criptomoneda en nuestro país no es moneda de curso legal. Con lo cual, si mañana tenemos un caso donde decimos que alguien falsificó una criptomoneda, no podemos hablar de falsificación de dinero porque no es dinero en términos jurídicos. Será otro tipo de figura, pero no la falsificación de dinero. Esto quiero que quede claro, porque cuando hablamos de criptomoneda, algunos asocian la criptomoneda al dinero legal o al dinero de curso legal. Dijimos que la criptomoneda tiene una elevada volatilidad, no tiene activo subyacente, tiene un riesgo enorme para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, tiene un carácter transfronterizo de las transacciones, porque se hace de billetera virtual a billetera virtual y es muy difícil determinar desde dónde o cuál ha sido el lugar donde se ha hecho la transacción. Por eso digo, requiere necesariamente un tratamiento jurídico específico.
Peter Diamandis dijo algo que me quedó grabado. Para mí es la mejor definición en cuanto a su naturaleza jurídica. Dice, en esencia, el Bitcoin es una moneda inteligente, diseñada por ingenieros innovadores. Elimina la necesidad de los bancos, tarifas de transferencia y reduce la necesidad de abogados en las transacciones. Todo es bueno, dice Peter Diamandis. Y después dice que no se necesita ni oro ni plata para respaldar una moneda, porque pensar que los bancos centrales del mundo tienen en sus reservas el equivalente a la emisión monetaria es pensar en una fantasía. Y lo que ha hecho el Bitcoin es sincerar esa fantasía y despegar la confianza de la reserva. La persona no confía en la criptomoneda porque tiene un activo subyacente, sino confía porque otro lo recibe. Es decir, cambia el paradigma de dónde pone la confianza quien adquiere la criptomoneda. Esto es muy importante porque este concepto es disruptivo. El concepto hace virar la mirada no hacia una reserva, sino hacia que ese bien inmaterial digital es generalmente aceptado en el mercado para comprar y vender. Se muta desde lo corporal a lo digital. Se descentraliza la emisión. Se democratiza su creación. Y no cambia esencialmente las funciones del dinero. Por eso digo, estamos ante un sistema nuevo. Y prueba de eso es que cuando uno repasa, se hace diferentes preguntas. En cuanto a la naturaleza jurídica, las criptomonedas, ¿son títulos de crédito? ¿Son valores negociables? ¿Son títulos autocreados? ¿Son bienes muebles? ¿Son activos o pasivos? ¿Son bienes inmateriales susceptibles de valor? ¿Son moneda nacional o extranjera? ¿Qué derechos confiere una criptomoneda? Y vamos a ver que no son títulos de crédito. Fíjense que la ley en la Argentina tiene mucha legislación en cuanto a los títulos de crédito. Están legislados en el decreto ley 5965/63, están legislados en la ley de mercado de capitales y están legislados en el Código Civil y Comercial. Es decir, hay una superposición normativa enorme en cuanto a los títulos de crédito. Y conforme la naturaleza de los títulos de crédito, que fueron definidos por Vivante, donde hablan de un documento necesario para ejercer un derecho literal y autónomo expresado en el mismo. Los títulos de crédito están vinculados a los activos subyacentes o a las promesas de pago. En la criptomoneda no, ni hay promesa de pago, ni hay activo subyacente. Solo impera la confianza. Con lo cual podemos decir que no son títulos de crédito. Tampoco son valores negociables. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la reglamentación de los valores negociables que hace la Comisión Nacional de Valores, los excluye. Porque en cuanto a esa naturaleza, establece requisitos y condiciones que no tienen los criptoactivos. Los criptoactivos no son valores negociables, tampoco son títulos valores. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son las criptomonedas? Acá me permito citarlo a Santiago Morra, y dice que la criptomoneda es una especie de criptoactivo cuya naturaleza jurídica es la de un documento digital con firma electrónica, conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley 25.506 de firma digital, o en su defecto, un bien que no es una cosa en los términos del artículo 15, 16 y 764 del Código Civil y Comercial. Creo que por ahí viene la definición más cercana a la legislación que tenemos. O es un bien que no es cosa, un bien inmaterial que no es cosa, o es un documento digital con firma digital. También Sebastián Heredia Querro coincide diciendo que es un bien inmueble, que es un bien mueble incorporal
y registrable, atento la tecnología de base. Fíjense, en el 2013, ¿no? Hace 10 años, el Banco Popular de China definió el Bitcoin como un bien virtual, un bien inmaterial susceptible de valor. Después lo prohibió. Pero la primera reacción del Banco Popular de China fue darle un concepto. Cuando entendió China que esto no era una moneda más, sino un sistema monetario que competía directamente con su sistema, evidentemente lo deja de lado. Bien, sigamos. Para la República Argentina, las criptomonedas no son ni moneda nacional ni moneda extranjera. Para la República Argentina no se cumplen los recaudos del artículo 30 de la Carta Orgánica del Banco Central. Las criptomonedas no tienen curso legal ni tienen un valor nominal fijado en el instrumento. Tampoco cumplen las criptomonedas con los presupuestos establecidos en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Con lo cual, para la República Argentina no son monedas, pero tampoco ha definido qué son. La resolución 300 de la UIF del 2014 dice cuando la regula, la reglamenta, que son la representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son las de construir un medio de intercambio o una unidad de cuenta. Es muy contradictorio. ¿Por qué? Porque por un lado el Banco Central dice que no son y por otro lado la UIF, que es un organismo estatal, da un concepto, le da una entidad jurídica. También el GAFI, organismo internacional, sostiene que por monedas digitales debe entenderse una representación digital de cualquier moneda virtual no fiduciaria. No fiduciaria significa que no hay un activo subyacente detrás de lo que establece la moneda. Con esto, ¿qué le quiero significar? Que en cuanto a la naturaleza jurídica, sigue siendo un bien mueble, inmaterial, digital, registrable. Pero desde el Estado se le niega toda categoría jurídica de moneda. Bien, esto en cuanto a la naturaleza jurídica, los conceptos y las características. Sí me interesa plantear el tema de la jurisdicción, que es algo que desvela a los juristas, sobre todo europeos, que es donde más transacciones tienen los particulares con la criptomoneda. Según Cal y Calcaterra, necesitamos para esto una jurisdicción distribuida. ¿Y qué entiende por jurisdicción distribuida? Una plataforma de fuente abierta que garantice el anonimato. Una jurisdicción a que las partes se puedan someter voluntariamente. Una jurisdicción que tenga la reputación y que sea arbitral. Es decir, la gran mayoría está por el tema del arbitraje de una jurisdicción abierta y voluntaria. Eso también tiene su solución porque cuando uno emite, compra o vende un criptoactivo, es suficiente con hacer un acuerdo de someterse a determinada jurisdicción para que si hay un conflicto a futuro ya quede fijada esta jurisdicción. Pero es necesario discutirlo porque en definitiva no hay hoy una jurisdicción relacionada con esto. En relación a los fraudes, en el año 2017 la Comisión Nacional de Valores emitió un comunicado alertando a los inversores sobre los potenciales fraudes que se hacían con monedas virtuales. Bueno, hemos visto, aquí en Córdoba tenemos varios casos donde se han utilizado las criptomonedas para hacer fraudes bajo el sistema piramidal. Hay casos a nivel nacional también, como el caso Bobinas Blancas en el Chaco, como el caso de lavado de activos en la Justicia Federal y un montón de casos donde en definitiva la criptomoneda ha sido utilizada
más de una vez para lavar dinero. Ha sido utilizada más de una vez para girar divisas al exterior. ¿Por qué? Porque al no pasar por el sistema financiero formal y ser una transacción peer-to-peer, es decir, parte por parte, esto ha permitido que mucha gente utilice el mercado de la criptomoneda para hacer operaciones no declaradas, para hacer operaciones de dinero no declarado o mal habido. De modo tal que los informes, sobre todo que da la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, dice que en los últimos 2 años hubo estafas por más de 120.000 millones de dólares en el mercado cripto. Fíjense la cantidad de dinero que mueve el mercado cripto informal en materia de dinero. Por eso muchos estados, al no poder prohibir o detener este mercado, lo que están haciendo es regularlo. Y creo que no se va a poder prohibir el mercado de los criptoactivos porque es algo que ya está y ha venido para quedarse. Sí creo que es necesaria una regulación razonable de este sistema. ¿Dónde se dan los fraudes? En los sitios web, en aplicaciones móviles falsas, en los activos financieros extranjeros y nacionales, en la financiación del terrorismo y del narcotráfico, en el narcotráfico, especialmente en Córdoba. Tenemos muchos estudios e investigaciones sobre la ruta del dinero y muchas veces la ruta del dinero del narcomenudeo pasa por este sistema de los criptoactivos. En la justicia del Chaco hubo un caso que fue pionero a nivel nacional, donde se le dio 2 años de prisión efectiva a un hacker que en diciembre del 2017 robó 500 unidades de Ethereum, valuadas en $435.000. Es decir, hay casos en la Argentina donde se está avanzando, se está trabajando sobre este mercado. Como conclusión, podemos decir que Argentina no tiene una regulación adecuada de las criptomonedas. Hay distintas reglamentaciones, ya sea de la UIF, ya sea de la Comisión Nacional de Valores, ya sea del Banco Central, pero no hay un orden concreto, específico y acabado acerca de este sistema. Y las principales regulaciones vienen de órganos autárquicos y no del Congreso de la Nación. Por eso, insisto, que es necesario pensar estos temas, comenzar a trazar diseños reglamentarios y legislativos, y no desde la prohibición, sino desde la reglamentación. Y empezar a pensar que este nuevo sistema monetario, por lo menos en nuestro país, obedece en muchos casos al fracaso del sistema tradicional de la emisión centralizada del dinero. La emisión centralizada del dinero ha sido durante los últimos siglos el único sistema monetario de los estados. Y esto, reitero, viene a competir con este sistema. Por eso la alarma, por eso la oposición de muchos estados y por eso la prohibición. Porque, insisto, estamos frente a un nuevo sistema disruptivo monetario mundial. Con esto damos por terminada la exposición y claramente pasamos a responder las inquietudes que puedan tener quienes han estado. Muchas gracias por su atención. Bueno, ya Por podemos último, sí. comenzar con las preguntas. Acá ya tenemos unas que han hecho. A ver. ¿Me escuchan? Al ser un bien mueble inmaterial digital, ¿quién lo controla? Pregunta. ¿Y cómo se verifica la obligatoriedad del pago? Es un bien como cualquier otro. Va a ser un contrato entre privados. Cuando exista algún conflicto de incumplimiento va a tener que acudir a la justicia. Lo que pasa es que cuando usted acuda a la justicia va a tener los problemas de la jurisdicción y la competencia. Por eso es necesaria una regulación. Supongamos que yo hoy compro un Bitcoin, ingreso a mi billetera virtual.
ese Bitcoin es producto de una estafa. Tengo que rastrear quién me lo vendió, de dónde me lo vendió, demostrar dónde se celebró el contrato, demostrar la fecha del contrato, ver qué jurisdicción es aplicable, quién es competente y qué legislación se aplica. Y todo eso está por hacerse. Hay muy poco desarrollo jurisprudencial en relación a ese tema. Con lo cual lo controla el mismo sistema que lo controlan los contratos entre privados. Por eso es un sistema peer-to-peer, es un sistema que va de persona a persona. No interviene el Estado, ni en la creación ni en la transacción. No pasa por el sistema bancario, no pasa por el sistema formal, pasa por billeteras virtuales. Bien, otra de las preguntas plantean la diferencia entre tokens y criptomonedas. Los tokens los tokens son la digitalización de activos. Es decir, el token tiene un activo que subyace a su creación. La criptomoneda no. Por ejemplo, usted puede emitir token inmobiliario. Toma un departamento, emite un token, lo divide y vende pedazos de ese token que está representado por un inmueble. Su activo subyacente puede ser un inmueble, puede ser una obra de arte. Actualmente en el mundo los tokens de la obra de arte son una moda. Es decir, se tokenizan obras de arte, pero tiene un activo detrás. La criptomoneda no. La criptomoneda se basa en la confianza. Otra de las preguntas es, perdón, doctora Misawak, ¿quiere hacer alguna consulta? Está muteada. No la escuchamos. Bueno. Ahí, a ver. Bueno. Sigo con las preguntas. Otra de las preguntas es si los mayores fraudes a través del sistema de criptomoneda se dan, afectan a los estados o a los particulares. Afectan a los particulares, porque el Estado no interviene en el mercado. Salvo El Salvador, que compró Bitcoin y lo hizo de curso legal, esto afecta a los particulares. También afecta a la confianza en el sistema, porque el Estado termina rebotando el tema y lo tiene que resolver. En Estados Unidos, 120.000 millones de dólares de pérdida, y bueno, tiene una cantidad de juicios y litigios relacionados con el tema. Es decir, el Estado termina teniendo un problema, pero afecta económicamente de manera directa a los particulares. Otra de las preguntas dice si existe alguna regulación con relación a la actividad de trading para la que se invierte con criptomonedas. En realidad están las regulaciones fiscales. Fíjese lo que dice la AFIP. Pagan impuestos a las ganancias, porque se la define como un activo no tangible. No tributan bienes personales por ser un bien inmaterial y no pagan IVA. El trader, si obtiene ganancias, pagará impuestos a las ganancias. Lo que pasa es que va a ser muy difícil detectar por parte del fisco esas operaciones porque se hacen fuera del sistema. No se bancariza eso. Bien. Otra de las consultas dice si podríamos entonces ensayar qué categorías jurídicas, si le resultan aplicables acá. Eso por un lado. Y saliendo del ámbito penal, en el ámbito civil consultan cómo se encausa una acción relativa a la transacción con Bitcoin y cómo podrían causar, por ejemplo, en un cumplimiento de contrato. Vamos a la primera pregunta. La primera es si se podrían ensayar categorías jurídicas y si resultan aplicables. Esa sería una. La categoría jurídica que tenemos hoy en nuestra legislación más parecida es la que dijo Santiago Morra, que dice que es un documento digital con firma electrónica. Y también comparto la de Sebastián Herrero, que dijo que es un bien mueble incorporal registrable.
¿Está bien? Pero requiere un diseño distinto. Esto es lo más parecido. Para mí no hay una categoría jurídica en nuestro sistema que contenga plenamente esta naturaleza. Y les digo por qué. Porque es nuevo, porque es distinto, porque es disruptivo. Porque antes de la legislación esto existía, pero no se lo tomó en cuenta. El Código Civil y Comercial del 2015 no legisló sobre esto. Ahora, si usted quiere tomar lo más análogo posible, tome los artículos 5 y 6 de la Ley de Firma Digital o tome el 15, 16 y 764 del Código Civil y Comercial, pero para dar algo más aproximado. Pero yo no encuentro en nuestra legislación una categoría jurídica a medida. También creo que no sería posible en esta instancia de desarrollo de las criptomonedas legislar de manera definitiva sobre su naturaleza jurídica y características. ¿Y por qué digo esto? Porque está en plena evolución, está en pleno cambio. No hemos llegado a una etapa de meseta donde este mercado pierda volatilidad y funcione razonablemente. Entonces, creo que el momento hoy es discutir, pensar qué es lo más adecuado. Pero estamos en permanente cambio, estamos en permanente evolución. Es un adolescente que está creciendo. Bueno, la otra parte, para seguir pensando, dice, si salimos del ámbito penal, en el ámbito civil, ¿cómo se encausaría una acción relativa a una transacción con Bitcoin? Y si se podrían causar, por ejemplo, por un cumplimiento de contrato. Claramente, dependerá de qué, pero lo más lógico es un incumplimiento contractual. Si yo hago una transacción con criptomonedas y no me cumplen, será un incumplimiento contractual en términos generales, porque en materia de contratos sí es mucho más comprensiva y mucho más amplia la legislación. Bien, otras de las preguntas es si es factible obtener el embargo de las criptomonedas de una billetera. Si Mire, tengo conocimiento... Sí, en Córdoba, en una causa penal se secuestró un celular, se advirtió que esta persona tenía producto del ilícito una billetera virtual, en esa billetera virtual tenía una proporción de Bitcoin, el imputado accedió a dar los datos, se embargó y se remató la porción de Bitcoin. ¿Es posible? Sí, es muy dificultoso, porque las billeteras virtuales tienen jurisdicción extranjera, entonces es difícil llegar a la billetera virtual, es difícil porque la transacción se hace en segundos, entonces cuando hay una persona que está investigada o perseguida penalmente, en segundos dejan sus billeteras virtuales en cero, ¿no? Entonces es posible, pero es dificultoso. Bien. Otra de las preguntas dice, cuando una criptomoneda es legal, ¿cuándo? ¿Y qué diferencia hay cuando una criptomoneda es pública? La criptomoneda es legal en la medida que no esté prohibida. Argentina no las ha prohibido. Argentina desalienta su uso, pero no la ha prohibido. ¿Y cuándo es pública? Sí. Cuando, no sé bien a qué se refiere con la palabra pública, pero hay criptomonedas que son emitidas de manera cerrada y otras de manera abierta. Las monedas descentralizadas, cualquiera tiene acceso. Las monedas cerradas, no todos. Otra de las preguntas que vamos recogiendo del chat dice, en relación a la jurisdicción, ¿podría aplicarse la legislación de defensa del consumidor? Si se dan los presupuestos para que la persona sea considerada un consumidor o usuario, sí. Pero el problema de la jurisdicción, la competencia, el lugar de celebración del contrato y demás lo tenemos igual. Es decir, usted puede aplicar las normas del consumo, pero sigue teniendo el problema de la jurisdicción, sigue teniendo el problema de dónde fue la transacción, sigue teniendo los mismos problemas. No lo resuelve la Ley de Defensa del Consumidor.
Bien. Es insuficiente. Ajá. Ahora le preguntan a usted, ¿qué opinión tiene de las propuestas monedas digitales emitidas por estados? Y si en ese caso, dice, serían muy diferentes a las criptomonedas de las que estamos hablando. Hay muchos diseños. Canadá está imprimiendo su moneda digital. Corea las prohibió, China las prohibió. Creo que los estados van a ir hacia ese lugar, pero también tengo en cuenta algo. Si el estado va a emitir moneda digital, en base a este nuevo sistema, va a ser una moneda digital sin reserva, sin garantía de emisión. Entonces le va a faltar la otra parte. ¿Va a haber confianza en la comunidad para que la use? El Estado puede imponer la confianza o la confianza se gana. Es cierto. Entonces, los estados pueden hacer lo que quieran. Ahora, la confianza no se impone. La confianza se gana el tiempo. Y fíjese usted que en materia mercantil, históricamente, cuando el Estado regula algo y pretende imponer una conducta, el mercado se autorregula de manera diferente. Y el Bitcoin, que nace como una de las primeras criptomonedas, tuvo su regulación propia de mercado, no del Estado. Y a pesar de su volatilidad, del 2009 a ahora, siempre fue en alza en términos relativos. Cuando intervienen los estados, pretenden imponer una confianza que no se impone desde la norma, sino se impone desde justamente las acciones propias del Estado, donde las personas adhieren o no. ¿Por qué usted hoy tiene desconfianza en el peso? Porque tiene una inflación del más del 100% anual. Porque confía en el dólar. ¿Usted cree por ventura que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene reservas suficientes para rescatar toda la masa monetaria circulante? Yo diría que no. Pero igual confiamos en el dólar porque vemos un Estado sólido, firme, seguro y estable. Y eso se transmite a la moneda. Eso es lo que pienso. Otra de las preguntas es si piensa que la regulación de las criptomonedas podría venir por el lado de la regulación y control de los exchanges locales en la Argentina. Y bueno, son los que están promoviendo algo lógico. Digamos, ellos promueven algo lógico, lo cual me parece muy bien. Pero yo creo que falta una discusión, falta andar más en este tema. La regulación a veces termina liquidando los institutos, porque se hacen mal, se hacen sin pensar, se hacen sin consultar, se hacen en tiempos que son tiempos económicos o políticos, pero no jurídicos. Entonces yo creo que tenemos que seguir discutiendo, tenemos que tener acuerdos, tenemos que tener consensos para entender primero el sistema, para ver hacia dónde vamos con este nuevo sistema monetario, para ver si confiamos en este sistema. Porque si no va a fracasar. Usted puede dar la mejor regulación, pero si la gente no confía, el sistema fracasa. Porque el sistema está basado en la confianza, no en las reservas. Bueno, continuemos con las preguntas. Dice, si los estados emiten sus monedas digitales centralizadas, en ese caso, si serían monedas de curso legal, pregunta. Y debería serlo, si no, no le daría la posibilidad de cancelar obligaciones. Lo lógico es que sea de curso legal, porque si no, ¿cuál sería el sentido? Otra de las preguntas, con respecto a la competencia para intervenir en el conflicto, dado, usted afirma o sugiere que estaría determinada por el domicilio, por el domicilio real del vendedor, y si no está regulada por la jurisdicción, ¿se podría prorrogar en ese caso? Y si el otro no le cumple y está en Groenlandia, reitero, salgamos de las reglas tradicionales. Animémonos a pensar en reglas distintas porque el tema es distinto.
Hay una tendencia muy natural a querer solucionar lo nuevo con reglas viejas. Esto es nuevo. Hay que buscar reglas nuevas, reglas arbitrales, reglas más ágiles. Fíjense a dónde iría el mundo de la criptomoneda con los contratos autoejecutables. Esto debería resolverse de manera automática con la inteligencia artificial a través de un contrato autoejecutable, a través de los denominados contratos inteligentes. De modo tal que si usted sabe que realiza una transacción con una criptomoneda, pero también eso va unido a una solución rápida en caso de incumplimiento, va a tener mucho más éxito que aplicarle soluciones tradicionales a algo nuevo. Entonces, lo que hay que hacer acá es pensar en los contratos inteligentes, es pensar en los contratos autorregulados, es pensar en la autoejecución de un contrato ante un incumplimiento y no aplicar reglas del siglo XX para problemas del siglo XXI, porque no siempre son suficientes. Reitero, esto es nuevo. No nos encorsetemos en las viejas legislaciones y en las viejas soluciones. Hay que pensar un sistema nuevo para resolver estos conflictos que son novedosos, tecnológicamente y económicamente. Otra de las preguntas, dice si hay obligaciones tributarias diferentes si el trader opera en un exchange argentino que en uno extranjero. Mire, no conozco la situación de los traders extranjeros, porque cada país tiene sus reglas tributarias. Acá en general están grabados por impuesto a las ganancias, que es donde tributa. Pero reitero, al no estar bancarizado el sistema, es de difícil determinación qué movimientos tuvo el trader, porque se mueven por billeteras virtuales. La persona que, digamos, hablando en criollo, va a la bolsa con estos sistemas o timbea en la bolsa con esto, lo hace a través de billeteras virtuales. No bancariza todos sus movimientos. De modo tal que, y sobre todo el Bitcoin, ¿por qué? Porque el Bitcoin, cuando usted lo quiere monetizar, se va a ir a Uruguay, se va a ir a Chile, porque tiene que sacar dólares, porque cotiza en dólares. Usted no va a monetizar un Bitcoin en pesos. Entonces, le va a huir a la jurisdicción y a la bancarización local. Va a ir a una jurisdicción donde se le respete en un cajero electrónico que usted saca $100, $200, $500. ¿Se entiende? Sí. Otra de las preguntas es si en Argentina tenemos algún organismo que pueda investigar transacciones de criptomonedas. La UIF, la AFIP, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores. Todos esos organismos tienen facultades de investigación, de pedido de informes, los jueces en las causas penales. Es decir, hay muchos organismos que pueden investigar. Y de hecho se hace. Se hacen allanamientos, se hacen pedidos de informe, la OIF pide información de movimientos de fondos. Bueno, hay muchos organismos, sí. Bien, otra de las preguntas dice, ¿criptomonedas y pago de salarios en Argentina? Es muy volátil la criptomoneda. Y las leyes laborales actualmente impiden el pago en especie. De modo tal que yo no veo factible, salvo una reforma legislativa, que usted pueda pagar los sueldos con criptomonedas. Bueno, no hay dinero. De curso legal, digamos. Claro. Otra de las consultas es si los que adquieren tokens tienen alguna manera de corroborar o verificar su inversión, primero. Sí. Eso sí, después, porque el token tiene un sistema de emisión y tiene un sistema de validación. Por supuesto que también lo pueden estafar con un token, pero los sistemas existen y quien compra un token deberá cerciorarse de su validez, de su trazabilidad y de su legalidad, como cualquier contrato.
Y en esta misma consulta dice si hay algún sistema, como mencionó, el sistema de blockchain, de criptomonedas, pregunta. Y también se Sí. puede hacer la trazabilidad. Mira, hay sistemas con funciones hash a partir del sistema binario, pero el más seguro es el blockchain. Sí hay otros sistemas, los sistemas binarios, las funciones hash tienen trazabilidad, pero hasta ahora lo más seguro es el blockchain. Bien, bueno, acá otra de las es una pregunta, una descripción primero y una pregunta. Dice, si bien al inicio de la disertación se aclaró que se utilizaría la palabra criptomoneda y Bitcoin de forma indistinta, Sí. respecto de la naturaleza jurídica de las mismas, ¿no considera que el reconocimiento del Bitcoin a partir del decreto legislativo 57 de El Salvador como moneda de curso legal le da al mismo un estatus o naturaleza jurídica distinto al resto de las criptomonedas existentes? Solo en El Salvador. Sí, A ver, solo en El Salvador. Pero a nivel global, la criptomoneda sigue siendo el género y el Bitcoin una especie. El Salvador toma el Bitcoin como moneda de curso legal, pero solo en El Salvador, no en nuestro territorio. bien, y le agrega acá en esta pregunta si incorporándolo como moneda extranjera. Digo, hago esa aclaración que No, también la coloco en la pregunta. no es moneda extranjera. El hecho de que El Salvador lo haya adoptado como moneda de curso legal no lo convierte en moneda extranjera. A mi modo de verlo. Acá estoy viendo una en el chat, dice, en los casos de estafa, cuando el dinero se coloca en billeteras virtuales y luego se coloca en criptomonedas, ¿cómo se puede determinar la trazabilidad? Tiene que acceder a la criptomoneda y a la base. Y para eso necesita los códigos. Y para eso necesita abrir los dispositivos informáticos a partir de los cuales se compró y se vendió. Por eso digo que es de difícil detección, porque al ser algo tan rápido y fácil de transferir a otro lado, es muy complejo poder ubicarlo antes de su transferencia. Se puede, sí se puede, pero es compleja llegar hasta la captura de la criptomoneda que está en la billetera virtual. Bien. Otra de las consultas dice exchanges internacionales, de los cuales muchas veces ni siquiera se sabe con exactitud el domicilio. Claro, ¿Responden a los requisitorios que se efectúan desde la Argentina o son reacios a hacerlo? la mayoría son reacios. También son reacios la banca internacional. También es reacia JP Morgan. También son reacios los bancos panameños, los bancos suizos. Es decir, siguen la misma suerte. Los extranjeros con los exchange o con las billeteras virtuales siguen la misma suerte de lo que sería un secreto bancario, un secreto bursátil, un secreto digital, ¿no? Protegen a los asociados porque hace a su negocio. Si usted como billetera virtual, ante el primer requerimiento da toda la información, evidentemente va a tener una fuga importante de clientes esa plataforma. Son reacios, sí. Otra de las preguntas dice, ¿cómo se puede investigar la trazabilidad de los tokens en una causa de investigación en las fiscalías comunes? ¿O es competencia de la Fiscalía de Cibercrimen? Pregunta. Eso depende de cada jurisdicción. En Córdoba tenemos una fiscalía especializada que es cibercrimen. ¿Por qué? Porque para esa investigación usted necesita un desarrollo tecnológico especial. Necesita peritos especiales y un fiscal que esté muy imbuido de los temas digitales. En Córdoba tenemos un fiscal de excelencia, que es el doctor Franco Pilnik, que es el titular de la Fiscalía de Cibercrimen y que tiene una gran trayectoria y ha tenido mucho éxito en muchas de estas investigaciones. Lo lógico y lo habitual es que estos temas vayan a una Fiscalía especializada de Cibercrimen. Es lo aconsejable. Bueno, otra de las preguntas dice si las criptomonedas
que posee una persona, ¿entraría en un futuro en un sucesorio? Como cualquier activo, claro, es un activo. Es un activo digital. Es parte del patrimonio. Ahora bien, imagínese usted que usted para poder rescatar ese activo, el causante le tiene que haber dado los datos del activo, los códigos, el acceso, las claves. Es decir, si no, ¿cómo hace para rastrear eso? Porque no hay un registro donde cuando muere una persona uno pueda pedir por informe, por ejemplo a Binance, infórmeme si el señor tal tiene o no un activo. No hay un registro de eso. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ha pasado casos de gente que tenía 100 bitcoins y que ha perdido las claves. No lo puede recuperar. No lo puede recuperar. Sin la clave no lo puede recuperar. Y pierde ese activo, se pierde. Bueno, acá ya llegamos casi a la última, digamos. Dice, es un comentario, los jóvenes tienen discos duros minando, y si se les secuestran los equipos, no sirve de nada sin los hash. Si tiene el disco duro separado de la función hash, y no. Si tiene todo junto, sí. Bien, es un comentario. Sí. Y la otra respecto a la que decíamos recién si entraría en un futuro, juicio, en un futuro sucesorio, después veo acá que dirían si lo podría dejar en un testamento, puesto con todos esos datos. Tranquilamente, porque es un bien parte del patrimonio de una persona. Con toda tranquilidad, por supuesto que sí. Bien, y acá ya lo último es, ¿qué opinión le merece a usted la comercialización de criptomonedas? Es parte de algo que está en el mercado y en la medida de que esa criptomoneda no sea producto de un fraude o de un delito, no veo que haya ningún inconveniente con su comercialización. Sí hay que tomar muchas precauciones a la hora de comprar o vender, asegurarse que sean plataformas lógicas y que se pueda verificar la trazabilidad, de modo tal de evitar los fraudes. Pero no le veo ningún inconveniente ni ningún problema a que uno se dedique a la compra-venta en términos correctos de ese criptoactivo. Bien, entonces. No hay más preguntas. Bueno, no sé si la doctora Misawat quiere dar el cierre de la conferencia. Bien. Acá vamos viendo, no es posible conectarse, pero sí lo que vamos viendo. Ahí está, ahí pude. Qué suerte, qué suerte. Ahí pude, bueno, no, Bueno. La verdad que estoy muy, pero muy contenta porque ha sido mucha la participación, pero no en número, sino, o sea, además de que hemos superado los 340 participantes, pero estoy muy contenta por la participación en el chat. Esto demuestra que realmente ha generado muchísimo interés. Todos los interrogantes, porque la verdad que si bien da para más los interrogantes, uno se queda así con la sensación de que podríamos seguir hablando horas sobre esto, pero creo que ha sido muy, muy claro el doctor, realmente doctor Delgado, muy, pero muy claro, y bueno, y deja ese hambre de seguir investigando el tema, la verdad. Me parece que eso es lo que nosotros necesitamos despertar como Poder Judicial en todos aquellos que se acercan a las capacitaciones, ¿no? Despertar la semilla que después pueden seguir trabajando la capacitación o investigando o informándose en otros lados, pero acá adquirir esa pequeña y mínima semilla. Así que bueno, reitero mis felicitaciones, doctor, y el agradecimiento de respetar
por toda su generosidad para acompañarnos esta tarde. Y a todos ustedes y cada una de ustedes, los que han activamente participado en el chat, muchísimas gracias, y a quienes nos han acompañado también con su presencia, muchísimas gracias. No sé, Rosario, si los querés invitar a algún próximo módulo de Reflejar, pueden entrar a la página. Sí, el 9 de mayo es el próximo encuentro sobre el lenguaje claro. Esperamos vernos de vuelta allí. En la página de Reflejar tienen toda la información y el link de inscripción, que ya se pegó también en el chat recién, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias y quedo a su entera disposición. Igualmente, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.